Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este vídeo número 33 de la serie sobre didáctica de la lectura, que poco a poco va llegando a su fin. Hoy les propongo un vídeo de recapitulación en el que les formularé 14 preguntas de temas que hemos abordado en estos 30 vídeos que ya llevamos, para que ustedes vean si realmente han entendido, han seguido este pequeño curso en línea en este formato. Vamos allá, si les parece. Las preguntas tienen todas la misma formulación y es valorar si consideran ustedes que esta práctica lectora ayuda a los alumnos a comprender los textos. ¿De acuerdo? La primera dice, el docente lee el texto en voz alta y los alumnos lo repiten. Y la segunda, los alumnos leen el texto en voz alta antes de abordar su significado. ¿Qué piensan ustedes? ¿Son buenas prácticas? ¿Ayudan al alumnado? ¿Sí o no? Paren el vídeo, si les parece, para pensar un poco y luego pueden escuchar mi respuesta. Mi respuesta es de algún modo la que ustedes pueden ver más detallada en el vídeo número 24, que habla sobre el interés de la lectura en voz alta. Y yo diría que en primer lugar, pues no son necesariamente las mejores prácticas, porque leer en voz alta no está relacionado directamente con comprender el texto. Muchas veces cuando leemos en voz alta nos preocupa hacerlo bien, de manera correcta, sin errores, y en cambio el significado no importa tanto. Sí que es cierto que la oralidad es algo que conocemos todos, todos hablamos y escuchamos y entendemos, de modo que para muchas personas leer un texto en voz alta puede permitir conectar con una palabra que quizá conozcas de oídas o del modo hablado y en cambio no conoces cómo está escrito, ¿no? Entonces esto sí que puede ser útil. Y por otro lado, la lectura en voz alta es una práctica comunicativa, ¿no? Pero quizá no es la mejor forma de empezar a trabajar la lectura comprensiva. Yo creo que lo mejor es ayudar al alumno a entender el texto, a decodificarlo para obtener su significado y después, en cambio, podemos trabajar en algunas ocasiones la lectura en voz alta, ¿no? Yo creo que la manera habitual de leer es en silencio, ¿no? Y más bien la subvocalización, por ejemplo, leer en voz baja o mover los labios en silencio, se suelen considerar malas prácticas porque los ojos van mucho más rápidos que la voz. En la pregunta 3 y 4, tenemos que hablar del vocabulario, que es algo que también nos preocupa mucho, ¿no? Tenemos que explicar todas las palabras nuevas que aparecen en un texto antes de leerlo en clase. Los alumnos tienen que subrayar todas las palabras que no entienden y buscarlas en el diccionario. ¿Qué piensan ustedes? Mi opinión es que no. Mi opinión es que habitualmente nos encontramos con muchos textos en la vida real con palabras desconocidas. Es habitual, ¿no? Incluso cuando eres muy experto, cuando estás leyendo en tu lengua materna, pues puede aparecer alguna palabra nueva o muy vieja o desconocida, pero eso no supone ningún problema para comprender el texto, ¿no? De hecho, la diferencia entre un buen lector y un lector aprendiz es que el buen lector tiene muchas estrategias para inferir el significado de las palabras desconocidas. Revisen el vídeo número 21 que habla de este tema, ¿no? Y yo creo que, para resumir, pues hay algunas palabras importantes en un texto que son imprescindibles para poder entender el texto, que sí que hay que trabajar de algún modo, explicándolas antes o ayudando a los alumnos a inferirlas, etc. Pero hay muchas otras que no son tan importantes, ¿no? Y luego la idea de subrayar palabras y de buscar en el diccionario, pues bueno, yo creo que subrayar está bien, marcar el texto es una manera, una estrategia para apropiarse del texto que puede resultar útil a algunos alumnos, sea leyendo en papel o en digital, con algunas aplicaciones. Y buscar el diccionario también es posible, pero como último recurso. Yo les recomiendo que vayan al vídeo número 21, como les decía, donde se proponen distintas estrategias para ayudar al alumno y buscar en el diccionario es la última de ellas.
Vamos con otras preguntas, número 5 y 6, que hablan de cómo se comportan los alumnos durante la tarea de la lectura. La número 5 habla de si es bueno que los alumnos trabajen con parejas, comentando sus impresiones antes de leer el texto, o si el alumno puede leer en silencio por su cuenta y después dialogar con un compañero. Estas son buenas prácticas para fomentar la comprensión lectora, siempre claro que los alumnos hablen del texto que están leyendo o que van a leer, porque hablar, dialogar es el instrumento más poderoso que tenemos para compartir nuestra comprensión, lo que entendemos de un texto. Entonces organizar pequeñas secuencias muy breves, de 1 minuto, de 2 minutos, en el que el alumno con su compañero de al lado puede hablar de lo que ha entendido de un titular o de un fragmento, pues son muy buenas prácticas. También puede ser un diálogo con el docente. Pero claro, si estamos hablando de una clase en la que hay 30 chicos y un docente, pues evidentemente el docente no puede hablar con todo el mundo, ¿no? Pero estas son buenas prácticas, la de leer en silencio y la de compartir lo que entendiste con un compañero. Llegamos a la pregunta número 7 y 8, que hablan sobre escribir en las tareas de lectura, ¿no? En la número 7 dice: los alumnos subrayan las ideas principales del texto, y en la número 8 los alumnos responden a preguntas escritas después de leer el texto. Bueno, a ver, pueden ustedes repasar el vídeo número 20, que habla de prácticas tradicionales de lectura y se habla al respecto, ¿no? Las ideas principales están en algunos textos, por ejemplo, en los textos académicos suelen estar muy organizados de manera explícita, con ideas a veces numeradas o situadas en las posiciones relevantes de un texto, pero hay muchos otros textos que no tienen ideas principales. Por ejemplo, en la literatura, en la poesía, en el periodismo, pues muchas veces lo más importante no necesariamente es lo principal. Puede ser la intención, puede ser un implícito, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es más interesante preguntar por las intenciones de un texto, por su función, su interés, más que las ideas principales, que es algo muy centrado en los textos académicos, ¿no? La idea de subrayar, la idea de marcar el texto, pues no es mala, es un apoyo que puede de algún modo ayudar al alumno a tomar notas y a hacer más suyo, a apropiarse del texto. Es algo que hemos hecho tradicionalmente en papel y que también podemos seguir haciendo en línea con distintos recursos, ¿no? La idea de que haya que responder siempre de manera escrita a las tareas de lectura, pues no es tan correcta, ¿no? Porque en la práctica tradicional en la que muchos alumnos en las clases de lectura, en los controles de lectura, tenían que escribir pequeños resúmenes o explicaciones de la opinión de lo que habían entendido, pues a veces los profesores lo que hacíamos era corregir la ortografía, de modo que realmente no evaluábamos la comprensión lectora del alumnado, sino que hacíamos otra cosa, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que puede haber algunas tareas escritas de comprensión, aunque en estos casos no tendríamos que evaluar la ortografía, o podemos buscar también distintas maneras de evaluar la comprensión a través de maneras no verbales o hablando, por ejemplo, ¿no? Marcando crucecitas, por ejemplo, relacionando dibujos con textos. Si ustedes revisan los vídeos del número 14 al 19 que se exponían diversos tipos de tareas de lectura, encontrarán mucha información al respecto. Llegamos ya a la pregunta número 9 y 10, que habla sobre cuál es el papel del profesor, si el profesor tiene que dar respuesta a todas las preguntas y si las preguntas tienen que tener una única respuesta. Y bueno, mi valoración sería que, bueno, esto es algo que se puede hacer, pero hacerlo de manera sistemática no es necesariamente bueno, porque si el docente siempre da una respuesta a la suya, que es la considerada correcta, pues inevitablemente lo que dicen los alumnos queda como falso, como incorrecto, ¿no? Y esto en lectura pues no necesariamente tiene que ser así. O sea, si estamos leyendo un texto
académico, muy explícito y muy formal y las preguntas realmente son de respuesta única, es posible que la respuesta del docente, probablemente la respuesta del docente será la mejor, sin lugar a dudas, ¿no? Pero si estamos leyendo literatura, si estamos leyendo textos de interpretación mucho más abierta, pues probablemente la interpretación del docente tendrá más fundamento, lógicamente, porque es un lector más experto y tiene más conocimientos, pero las interpretaciones de los chicos pueden ser significativas para ellos, ¿eh? Y aunque tengan cierto grado de incongruencia o de incoherencia, es importante entenderlas, asumirlas y dialogarlas, ¿no? De hecho, yo creo que la mejor práctica de comprensión lectora es el diálogo, ¿no? Es el intercambio de impresiones y la búsqueda de cuál de las comprensiones, cuál de las interpretaciones de las distintas personas que hay en el aula es la más adecuada, la que da más significado, la que es más coherente, etcétera. Por eso yo creo que son muy interesantes las preguntas de varias respuestas, ¿no? de respuesta abierta, porque fomentan más el diálogo. Bueno, llegamos a las penúltimas preguntas que hablan sobre qué se lee en clase, ¿no? Y una pregunta sería, ¿se lee el libro de texto? Que para eso lo hemos comprado, ¿no? Lo han comprado las familias o lo están utilizando en la escuela y supuestamente allí están los textos que se corresponden con el nivel de los alumnos y que se corresponden con el temario, ¿no? Y el alumno pues no puede aportar textos a clase, ¿no? Bueno, es una manera muy tradicional de entender la lectura en un mundo muy abierto como este, en el que los alumnos pues leen muchas cosas en la calle, en internet, en su casa, etcétera, ¿no? Yo creo que es más interesante que las lecturas del libro de texto se complementen con textos del día a día, ¿no? Con los textos que preocupan a los alumnos, ¿no? De modo que yo invitaría a los alumnos a que traigan a clase los textos que les interesan, ¿no? Algunos profesores incluso fomentan que cada alumno traiga una semana o un día un texto que le ha interesado porque es una manera de motivarlo para que se relacione con los textos fuera de clase. Y llegamos a las últimas preguntas que dicen, tenemos una clase o asignatura de lectura en cada curso y hacemos controles de lectura de cada obra leída, ¿no? Bueno, este sería un planteamiento absolutamente tradicional de la lectura en el que bueno, hay una asignatura única de lectura y los alumnos leen unos textos que ya están fijados y después hay un examen de comprobación de que han leído estos textos, ¿no? Bueno, es un enfoque muy sumativo, ¿no? Muy de evaluación final que yo creo que ayuda poco al alumno, ¿no? Por otro lado, tiene presuposiciones no necesariamente positivas. Por ejemplo, si los profesores de un centro saben que hay una clase de lectura, pues inevitablemente ellos entenderán que su clase de historia, de geografía, de lengua o de literatura incluso, pues ya no trata de la lectura, ¿no? Ya se tienen que centrar pues en explicar pues fenómenos históricos o geográficos o literarios y ya no tienen que trabajar la comprensión lectora, lo cual es un error, porque evidentemente la lectura está en todas las materias, o sea, la escuela es básicamente una pequeña comunidad de aprendices de lectura en las distintas destrezas, ¿no? Y finalmente, pues sobre los controles de lectura, pues bueno, ya hemos hablado en otro momento, ¿no? En los vídeos que hablaba de evaluación de la lectura. Y yo diría que, bueno, que si nos conviene hacer alguno, podemos hacerlo, pero que no es el mejor instrumento para ayudar al alumno a comprender y que tenemos pues otros instrumentos que hemos trabajado a lo largo de los vídeos, por ejemplo, del número 14 al número 19, que muestra distintas tareas, distintas prácticas para ayudar a los alumnos a comprender y no solo para evaluar, para obtener una nota. Y nada más, aquí acaba este vídeo. Espero que hayan acertado las 14 preguntas y si quieren saber más, pues ya saben que la práctica mayoría del contenido que les estoy exponiendo aquí lo pueden encontrar en estos libros. Hasta la siguiente.